Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Liz. Buenas ¿Pueden ver la noches. presentación? Buenas noches. Ya. Bueno, jóvenes, a ver, coméntenme cómo fue su examen. Espero que mejor, ¿no? Sí, mejor. Mejor, dicen. Pero cuando los entregas, Yo creo que la próxima semana lo iba a tener ya corregido su examen. Ya pasar, ya subir las notas. Lisa, yo lo di presencial y me fue bien. Claro, en el ese. que lo dio el que lo dio presencial y no lo dio virtual no pasa nada. Igual su nota va a ser la que dieron. Por último, el que dio presencial y lo dio mejor que el virtual, su nota va a ser la mayor. Ya, Lisa. Ya, así que no hay problemas. Bueno, jóvenes, vamos a entrar a la unidad 4. Ya. Vamos a ver la teoría del comportamiento del consumidor, es decir, en palabras simples, cómo nos comportamos, ya, nosotros como agentes, como uno de los agentes económicos, ¿no? De la teoría microeconómica. Lo tengo que tener a sus compañeros, siguen ingresando. Me voy a olvidar. Y entonces, la teoría del consumidor lo que mide es la perspectiva, ¿ya? De cómo se comportan los consumidores en su decisión para poder satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Sabemos que las necesidades son ilimitadas, sin embargo, ¿no? Sabemos que hay necesidades muy básicas, ¿sí? Pero es muy subjetiva, ¿no? Muchos podemos tener preferencias distintas en el consumo, ¿no? En ese afán de buscar de satisfacer nuestras necesidades personales, ¿ya? Pueden variar. Por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes o algunos de ustedes, ¿no? Pueden preferir privarse tal vez de ingresos actuales, ¿no? Y tal vez dedicarse solamente a estudiar con el objetivo de salir lo más antes posible de la universidad, ¿sí? Muchos posiblemente pueden no trabajar y dedicarse al estudio, pero prefieren trabajar, tener sus ingresos, ¿no? Y a la vez dedicarse a estudiar, ¿sí? Sí, entonces yo tengo, por ejemplo, colegas cuando empecé a trabajar, ¿no? Cada uno pues, tiene su preferencia, no tenemos varios compañeros de la misma cámara de la universidad, ¿no? Algunos de ellos tenían el objetivo de comprar su vehículo propio, su primer vehículo, cuando empezamos a trabajar. Algunos preferían viajar, ¿no? Algunos preferían, bueno, otro tipo de necesidades que obviamente para cada uno de ellos era importante. Entonces, cada consumidor joven tiene, ¿no? Sus propias características particulares en cómo satisfacen sus necesidades. Entonces, la teoría del consumidor, lo que vamos a ver, prácticamente la teoría económica trata de un poquito de explicar, ¿ya? Cuál es el comportamiento común, ¿no? General, ¿no? Pero obviamente en la realidad existen otras variables que igual se analizan. Ya anteriormente vimos que cuando analizamos el comportamiento de decisión tanto de los demandantes como de los oferentes de las empresas, ¿no? Se hace asumiendo, ¿no? Asumiendo que las demás variables se mantienen constantes y solamente analizamos el comportamiento bajo la variación de una o dos variables, ¿no? Que de alguna forma nos da un pantallazo real de cómo nos comportamos en la realidad, ¿sí? Entonces, este capítulo es un objetivo que ustedes comprendan cómo se alcanza el equilibrio de un consumidor, pero este equilibrio lo que tiene que hacer es maximizar su utilidad o satisfacción, ¿sí? Dentro de los objetivos específicos, te voy a explicar las características de las curvas de indiferencia. Vamos a ver curvas de indiferencia,
¿sí? Es gráficamente nos permite analizar, ¿no? ¿no? Las diferentes combinaciones que puede hacer el consumidor para poder maximizar su satisfacción. Vamos a definir los conceptos como tasa marginal de sustitución, ¿no? Vamos a ver y utilizar las curvas en diferencias de un consumidor para ver cómo alcanza, ¿sí?, su equilibrio utilizando toda su restricción presupuestaria, en otras palabras, utilizando todos sus ingresos, ¿sí? Vamos a analizar geométricamente la curva de Engel a partir de las diferentes curvas de indiferencia y vamos a trazar la curva de ingreso-consumo. Igual, analizar geométricamente la curva de demanda a partir de la curva precio-consumo, ¿sí? Y por último, se va a distinguir el efecto de la reducción del ingreso cuando varía el precio, ¿sí?, de los bienes que estamos analizando, ¿sí? Entonces, como le comentaba inicialmente, la teoría del consumidor se trata de explicar de qué manera los agentes económicos, en este caso los agentes económicos, están hablando de la familia, ¿no?, en la búsqueda de poder satisfacer sus necesidades, pero aparte de satisfacer, tratar de maximizar esa satisfacción, obviamente con los ingresos limitados, ¿sí? Obviamente a partir de la demanda de bienes o servicios, igual a los precios, obviamente, que se definen en el mercado, ¿sí? Sí, y obviamente con los ingresos limitados, ¿sí? En palabras simples, esta teoría nos va a mostrar cómo nos comportamos, ¿sí? Cómo nos comportamos, ¿sí?, en el gasto de nuestros ingresos, ¿sí?, para poder maximizar nuestras utilidades, ¿sí? Esta teoría, al igual que las otras que vimos, ¿no?, se basa en algunos supuestos. Primero, ¿no?, que el agente económico del cual estamos analizando, ¿sí?, hace referencia a la familia, ¿sí? La familia son aquellas, ¿no?, que se encargan de demandar productos o servicios con el objetivo de maximizar su beneficio, ¿sí? Cuando analizamos cuando llegamos a analizar el comportamiento de este agente económico, se va a asumir, ¿ya?, que solamente existen dos bienes en el mercado, ¿sí? Es decir, que los consumidores están en la combinación, ¿sí?, de solamente dos bienes, ¿sí? Obviamente vemos que en la vida real existen muchas opciones, depende obviamente de la necesidad que uno quiera satisfacer. Sin embargo, aquí hay un supuesto, vamos a analizar, de que solamente existen dos bienes en la economía, el bien X y un bien Y, ¿sí? Otro supuesto que se va a asumir es que el consumidor o la familia, ¿sí?, revela su preferencia sobre una o más canastas formadas con bienes Y, que significa que los consumidores van a poder elegir la combinación que sea necesaria, que le va a permitir tener una mayor utilidad. ¿Qué significa eso, no? Puede ser que si pueden hacer combinaciones de diferentes cantidades, ¿no? En algunos casos puede optar de consumir más unidades de X que más de Y, o viceversa, ¿sí? El otro supuesto es que el consumidor dice, no puede influir en los precios de los bienes X e Y, ¿no? Es decir, se asume, ¿no?, que los precios ya están definidos. Sabemos, ¿no?, que en la realidad cuando queremos demandar un producto, ¿no?, muchas veces la demanda de un determinado producto va a definir los precios, ¿no? Si no existe mucha demanda en el mercado, obviamente los precios de un producto generalmente bajan, ¿no? Y viceversa, ¿no? Sin embargo, esta teoría asume de que los precios ya están definidos y que los consumidores o las familias no pueden influir ni negociar un mejor precio de los bienes que estamos analizando, ¿sí? Otro supuesto, que el consumidor
tiene una dotación o un ingreso o renta, ¿no? Y ese ingreso dice que lo destinará en su totalidad en el gasto de consumo de estos dos bienes. Es decir, como dice el último supuesto, no tiene margen de ahorro, ¿no? Se asume, ¿sí?, de que todos los ingresos que tenemos, ¿no?, lo gastamos, ¿sí?, en el consumo de estos dos bienes, ¿sí? Entonces, bajo esos supuestos se basa la teoría del comportamiento del consumidor, ¿sí? Ahora, una forma de poder analizar este comportamiento del consumidor a través de la teoría de la utilidad cardinal. Este enfoque supone que la utilidad o la satisfacción, ¿ya?, que la familia o las personas tienen, ¿sí?, al consumir un producto, bien o servicio, se puede cuantificar. Es decir, esta medición, diga que se la puede hacer a través de los útiles, ¿sí? Y obviamente con esta medida podemos definir, ¿no?, a qué nivel, algo pasó aquí. No se me queda reiniciar la máquina. Sí. Ya. Ya. Entonces, le indicaba, ¿no?, que esta teoría indica que las situaciones se medir en útiles, ¿sí? Y la utilidad cardinal, obviamente, le va a asignar un cierto valor a la combinación de estos dos bienes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de utilidad, hace referencia, ¿no?, a la predisposición, ¿sí?, que tienen los consumidores en adquirir la combinación de estos dos bienes o servicios, ¿sí? Es decir, que esta combinación ya se la conoce como el canasta de equilibrio, porque ahí está la combinación justamente de estos dos bienes. Obviamente va a depender, ¿no?, de las cantidades, ¿no?, que le generen la satisfacción al consumidor, pero también las cantidades que pueden adquirir con sus ingresos, obviamente que son limitados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la utilidad total, vamos a analizar vamos a ver que el consumidor lo que busca es maximizar su utilidad, y esta se la mide a través de el cálculo de la utilidad total, ¿sí? Obviamente aquí este es la maximización de su satisfacción medida, ¿no?, ¿sí?, en una unidad específica, ¿sí? Esta utilidad total, cuando hablamos de las variaciones son simples, ¿ya?, o son muy pequeñas, ¿sí?, se la va a hacer a través de una derivando las funciones que ya la vamos a definir, ¿sí? Por ejemplo, la función de utilidad total tiene las siguientes características. Primero, nunca va a haber una utilidad total negativa, ¿no?, por obvias razones. No existe insatisfacción, aunque es un poco relativo a ese punto, pero si hablamos de maximizar la utilidad, nadie, ¿no?, va a utilizar todos sus ingresos para tener una insatisfacción, ¿verdad? Entonces, la utilidad siempre va a ser positiva, ¿sí? La pendiente de la curva va a ser la utilidad marginal, ¿no? Y la utilidad marginal no es más que la variación que va a existir en mi utilidad total, ¿no?, la utilidad total, ante variaciones que va a existir en las cantidades que estamos consumiendo, ¿sí? Entonces, y la utilidad marginal, otro concepto importante, son prácticamente las variaciones que se dan en utilidad total cuando existe, ¿sí?, una variación en las unidades, ¿sí?,
que se consumen, ¿sí? Un concepto importante, creo que ya lo vimos con un ejemplo, en la unidad 1, si mal no recuerdo, es la utilidad marginal decreciente. Esta utilidad indica, ¿no?, que a medida que aumenta el consumo de un bien, la utilidad o la satisfacción, ¿sí?, que genera el consumo de esas unidades, a diferencia, ¿sí?, de generar satisfacción, ¿no?, genera insatisfacción. Le doy un ejemplo, ¿no? Si, creo que lo hice ese ejemplo ya en la primera clase. ¿Qué pasa si es que usted, no sé, corre una maratón de unos 5 kilómetros? En el transcurso del camino, generalmente no hay personas que les pasan agua, pero asumamos que nadie, ¿no?, les provee agua o algún líquido para satisfacer su sed. Llegan a los 5 kilómetros corriendo, ¿qué es lo que más van a desear? Agua. Agua, ya. ¿Será que se tomarán un vaso o cuántos vasos? Asumamos que se toman 3 vasos, ¿sí? 3 vasos. ¿Cuál de esos vasos le genera más satisfacción? El primero, El primero, ¿Por qué? porque estaba es sediento. lo que más necesita en ese momento. Ya. El segundo, posiblemente el primero, ¿no? Es, como decía su compañero, el que me genere, ¿no?, más satisfacción, ¿no? Me va a generar mayor utilidad porque me está calmando la sed de forma inmediata, ¿no es verdad? Tal vez me tome un segundo vaso, igual me va a generar satisfacción. Posiblemente me tome un tercero igual. Un cuarto, tal vez ya no, mucho. ¿Qué pasa si me tomo un quinto y un sexto? Posiblemente el sexto ya no lo, en vez de generarme ya una satisfacción, ¿qué me va a generar? Posiblemente lo vomite, ¿no? No. Posiblemente me genere, ¿no?, insatisfacción más que satisfacción. Entonces esta ley indica que, por eso, ¿no?, que a medida que se aumenta el nivel de consumo de un bien, dice, la utilidad a cada unidad es cada vez menor. Entonces, el primer vaso con seguridad me va a generar una satisfacción mucho mayor. El segundo, igual, me va a generar satisfacción o utilidad, sin embargo, en menor proporción. Y así sucesivamente, ¿no? Mientras más consumimos, ¿no?, lo que me genere cada una de las unidades que me va a generar satisfacción, pero en una proporción mucho menor, ¿no? ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, que cuando si analizamos la relación que existe entre la utilidad total y la utilidad marginal que es de comportamiento, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, los útiles, ya, en la... Aquí están las utilidades, ya, aquí están las unidades consumidas, ¿sí? Esta es mi posición de utilidad, ¿sí? Si vemos, ¿no?, a medida que voy consumiendo unidades, ¿no?, voy incrementando unidades de consumo, mi utilidad total se incrementa, ¿sí? Se va incrementando, ¿no? Sin embargo, llega un punto donde hay una saturación al consumo. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Que mi utilidad va a ir decreciendo. Es decir, si yo voy consumiendo más unidades, ¿sí? ¿Sí? Cada unidad que yo consumo me va a generar menos utilidad, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es la relación con mi curva de utilidad marginal? De que, al revés, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo consumo, por ejemplo, esta unidad? Me genera una cantidad determinada de útiles, ¿sí? Voy incrementando, va disminuyendo. Si voy incrementando, va disminuyendo. Voy incrementando más unidades de consumo, mi utilidad marginal va disminuyendo y así sucesivamente, ¿no es verdad? Llega un punto donde si yo con una unidad más adicional, ¿sí? Mi utilidad es cero, ¿no? Y en este punto es donde maximizo mi utilidad total, ¿no? Si es que incremento el consumo de una unidad adicional, ¿qué va a generar? ¿No? Obviamente, mi utilidad va a ser negativa, ¿no? Mi utilidad marginal. Entonces, vemos que se cumple, ¿no? La ley de utilidad marginal, que a medida que se van adicionando unidades, ¿no? Al consumo, ¿no? Si bien se va incrementando mi satisfacción, llega a un punto donde en vez de generarme satisfacción, va a generar, obviamente, insatisfacción, ¿sí? Entonces, esa es la relación que existe entre mi función de utilidad total y mi función de utilidad marginal. Ahora, ¿cómo calculamos la utilidad marginal cuando tenemos un dato en una tabla? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las cantidades consumidas. Aquí tenemos ya la utilidad total que me genera, ¿no? El consumo de diferentes cantidades de bienes. Y bueno, obviamente con un consumo de cero, hoy por obvias razones mi utilidad va a ser cero, con un consumo de 1, 10, con un consumo de 2, 18, y así sucesivamente, ¿no es verdad? Y para poder calcular mi utilidad marginal, simplemente lo que hacemos es sacar la diferencia, ¿sí? En este caso, del 10 menos 0, 10, es decir, si yo consumo una unidad me genera obviamente 10 útiles. Si yo consumo una segunda unidad, ¿no? Esa segunda unidad, ¿qué me va a generar? Ya no me va a generar 10, solamente me va a generar 8. Si consumo 3 unidades, ¿no? Sigue bajando, ¿no? Lo que me aporta a mi utilidad total solamente es 6. Si consumo 4 unidades, puedo ver que mi aporte a mi utilidad total solamente es 2. Y así sucesivamente llega un punto, ¿no? Donde consumiendo 6 unidades, vemos que el aporte que hace el consumo de la cierta unidad es nulo, ¿sí? Es decir, en este punto se da la saturación al consumo, ¿sí? Entonces, ya si consumimos una unidad más, ¿qué va a generar? Insatisfacción, ¿la verdad? Entonces, aquí en este punto se me da, ¿no? La saturación, es decir, aquí donde el consumidor o el agente económico va a maximizar su utilidad o satisfacción, ¿sí? Veamos aquí con cómo quedaría la gráfica. Si trazamos las dos gráficas de la utilidad marginal y utilidad total, vemos, ¿no? Que se cumple, ¿no? Del consumir hasta la sexta, ¿no? Me genera todavía una satisfacción. Sin embargo, llegando ya a la séptima unidad consumida, la curva de mi utilidad total obviamente va a decrecer y mi curva de la utilidad marginal
y es negativa, ¿no? ¿Verdad? Entonces vemos, ¿no? De que se cumple la ley de la utilidad marginal, ¿sí? Ahora, veamos un ejemplo numérico. Aquí me da, dice que un ejemplo de un individuo tiene la siguiente función de utilidad total del consumo de hamburguesas en un determinado lapso de tiempo. Me da una función, donde me dice que X es el número de hamburguesas o de unidades que consume, ¿sí? Y me pide que determine la función de utilidad total y también me pide la cantidad o el número de hamburguesas que maximiza su utilidad total, ¿sí? Entonces, si yo, primero, si dice que mi utilidad marginal, ya, si mi utilidad marginal es igual a la derivada de mi utilidad total con respecto a X, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi función de utilidad total. Si yo aplico la derivada, me va a dar que mi utilidad marginal va a ser igual a 8 menos 2X, ¿sí? Esta sería mi función de utilidad total, ¿sí? Entonces, si mi utilidad marginal, ¿no? O cuando mi utilidad marginal es igual a 0, vámonos aquí a la gráfica. ¿Qué pasa cuando mi utilidad marginal es igual a 0? ¿Qué pasa? Es en ese punto donde uno maximiza su utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente igualamos mi función de utilidad marginal, ¿sí? A 0. Entonces, resolviendo esta ecuación, me da que X es igual a 4. ¿Y qué es 4? Es la cantidad, ¿no?, de unidades consumidas, en este caso de hamburguesas, que me va a maximizar mi utilidad total. Entonces, si yo reemplazo este valor, obviamente en mi función de utilidad total, me da que tengo una cantidad de útiles de 16. ¿Sí? Vuelvo a repetir otra vez el ejercicio. ¿Ya? Me dan aquí mi utilidad total. ¿Sí? Una función de utilidad total del consumo de hamburguesa. ¿Sí? Y me pide que determinen primero mi función de utilidad marginal y después el número de hamburguesas que maximiza su utilidad total. ¿Qué tengo que hacer? Si aquí sé, según mi fórmula, que mi utilidad marginal es la derivada, ¿sí?, de la utilidad total con respecto a X, ¿sí? Entonces, aplicando la derivada, mi utilidad marginal queda en 8 menos 2X, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mi función de utilidad marginal, ¿no?, que es lo que me pide en el ejercicio, ¿sí? Y también me pide el número máximo de hamburguesas que maximiza mi utilidad total. Entonces, si sabemos, ¿no?, que mi utilidad marginal, cuando mi utilidad marginal es igual a 0, ¿sí?, mi utilidad total es lo máximo que puedo llegar a alcanzar, ¿sí? Simplemente igualo, ¿no? Igualo mi función de utilidad marginal, ¿sí? Y calculo despejando el valor de X, ¿sí? Entonces, X igual a 4 llegaría a ser mi utilidad o mi cantidad que maximiza mi utilidad total. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Simplemente reemplazo este 4 en mi función de utilidad total y aquí tendría mi utilidad total, 16. Es decir, sería el valor máximo, ¿sí?, que maximiza la satisfacción del consumidor, ¿sí? Entonces, vamos aquí, bueno, hasta aquí, que no es muy largo. Entonces, en esta teoría
de la utilidad cardinal, la medición de la satisfacción total es a través, ¿sí?, de los cálculos que hemos visto. Ahora, la teoría de la utilidad ordinal, ¿sí?, nace, que es otra parte de la teoría del consumidor, que busca, a la vez que la teoría ordinal, ¿no?, analizar el comportamiento de los consumidores y mostrar cómo satisfacen sus utilidades. Sin embargo, a diferencia de la teoría ordinal, la teoría ordinal indica, ¿sí?, de que la satisfacción de un consumidor no se la puede medir en número, ¿sí? Indica que es imposible poder determinar con un valor, ¿sí?, qué tan satisfecho está una persona, ¿no? Entonces, esta teoría lo que indica que lo único que se puede hacer es poder medir la satisfacción del consumidor en función a las prioridades que le den el consumo, ¿sí? Por ejemplo, lo que les comentaba al inicio de clase, ¿no? Hay personas que, si bien ya están definidas algunas necesidades básicas, ¿sí?, no siempre, no siempre se va a tener lo mismo. ¿Ven la presentación, jóvenes? No listen. Bueno, algo pasó. ¿Ahora la ven? Sí. Otra vez salió, ¿no? Pero no la tengo. Esperen un rato, por algo pasó. ¿Ahora la ven? Sí. Ya. Ya. Entonces, lo que les comentaba, que esta teoría, a diferencia de la que vimos, que era la utilidad cardinal, ¿ya?, indica que es muy difícil poder medir la satisfacción del consumidor utilizando valores numéricos, lo que sí indica que lo único que se puede hacer es ordenar las preferencias de los consumidores, ¿sí? Y obviamente, para poder ordenar las preferencias de los consumidores utilizan la teoría de las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia no es más, ya, que la combinación de diferentes tipos de bienes, es decir, en este caso solamente dos bienes, ¿no? Solamente los bienes X e Y, es decir, esta curva de indiferencia, por ejemplo, me va a medir, ¿no?, la satisfacción de un consumidor. Sin embargo, diga que cualquier combinación que se dé sobre esta misma curva va a generar la misma satisfacción, ¿no? Es decir, si yo tengo una combinación, por ejemplo, de aquí Y5 y X3, ¿no?, me genera la satisfacción de combinar tal vez una menos cantidad de Y mayor cantidad de X. Es decir, las combinaciones que se den sobre la misma curva, ¿sí?, me genera la misma satisfacción. Lo que es muy diferente, ya, si es que yo tengo una curva de indiferencia mucho mayor. Entonces, el objetivo del consumidor, según esa teoría, es alcanzar una curva de indiferencia mucho más elevada, ¿sí? Si yo tengo una combinación en una curva que esté más elevada, en este caso de mi U sub 1, me va a generar mayor satisfacción que una combinación que esté por debajo de esa curva. Por ejemplo, al igual que en la teoría cardinal, perdón, igual aquí existe un concepto importante, que es la tasa marginal de sustitución, que significa que las personas estamos dispuestos, ¿sí?, estamos dispuestos a poder sacrificar, ¿sí?, consumo
bien determinado, ¿sí? Para poder maximizar el consumo de otra unidad, pero obviamente opuesto al cual estamos dispuestos a sacrificar. Es decir, que si yo sacrifico una cantidad determinada de un bien X, ¿ya? Esas cantidades que voy a dejar de consumir, ¿sí? Me tienen que sí o sí generar una mayor satisfacción que generaban estas 2 unidades o 3 unidades, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver lo que les comentaba sobre las curvas de indiferencia, propiedades importantes. Por ejemplo, estas curvas de indiferencia tienen ciertas características. Por ejemplo, primero, nunca van a haber una curva de indiferencia que tenga una pendiente positiva, ¿sí? Siempre son decrecientes. ¿Por qué son decrecientes? Porque por lo que les comentaba, ¿sí? Que si yo quiero consumir, por ejemplo, ¿sí? Vámonos a este punto. Supongamos que aquí yo estoy consumiendo un Y sub 1 y un X sub 1, ¿sí? Si yo quiero consumir una unidad más de X sub 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar de consumir menor del producto Y, lo opuesto, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero consumir una mayor cantidad de Y? Voy a tener que dejar de consumir, obviamente, menos del producto X, lo opuesto, ¿no? Entonces, por eso las curvas de indiferencia generalmente siempre van a ser decrecientes, van a tener pendiente negativa, ¿sí? Ahora, otra característica de las curvas de indiferencia: nunca se van a cortar, es decir, nunca se van a intersectar, siempre, ¿sí? Van a estar opuestas al otro. Sin embargo, nunca va a existir una curva de indiferencia que corte a otra que esté al lado de ella. Es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la curva de indiferencia lo que nos mide, ¿ya? Es las diferentes combinaciones que existen, ¿sí? De los bienes que está consumiendo, que satisfacen las necesidades del consumidor. Sin embargo, voy a entrar la otra curva normativa. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, las curvas, si existen una o dos o tres curvas de indiferencia, siempre estas van a estar, ¿sí? En esta posición, una al lado del otro. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba al inicio, ¿no es verdad? Que si yo tengo una combinación de bienes dentro de esta curva, por ejemplo, la curva U sub 0, ¿ya? Si yo tengo una combinación en este punto, ¿ya? Me va a generar la misma satisfacción que yo tengo una combinación en este punto aquí. Ahora, una combinación en la siguiente curva, ¿sí? Me va a generar una menor satisfacción que cualquier combinación que se me dé en la primera. Entonces, una combinación que se me dé en la tercera curva, ¿sí? Igual me va a generar una satisfacción mucho mayor cualquier combinación que se me dé en la curva 0 o se me dé en la curva sub 1, ¿sí? Entonces, a este conjunto de curvas, ¿ya? Se la llama o se la define como mapas de curva de indiferencia, ¿sí? Entonces, una curva que esté mucho más elevada del punto de origen, obviamente representa una mayor utilidad o satisfacción del consumidor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos unos ejemplos. Voy a ver una tabla con 3 curvas de indiferencia, ¿no? Obviamente estamos las diferentes combinaciones. Por ejemplo, la primera curva, que es la celeste, ¿no? Ustedes ya saben graficar. Cuando X vale 1, ¿no? Y vale 10. Cuando X vale 2, o consumo 2, consumo 5 del producto Y, y así sucesivamente. Cuando consumo 9,
del producto X, voy a plantear simplemente 3, ¿no? Del producto Y. Lo propio con la curva de diferencia 2, ¿no? Son las diferentes pares ordenados que grafican. Entonces, el objetivo de un consumidor es siempre, ¿no? Alcanzar, ¿no? La curva de indiferencia que esté mucho más elevada, hablando gráficamente, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, ¿no? De las diferentes curvas de indiferencia que vamos a analizar. Ahora, otro concepto importante es el conjunto presupuestario, ¿sí? Es decir, no olvidemos, ¿no? De que hayamos indicado que la familia o las personas, ¿no? Bueno, en la realidad es así, ¿no? Todos tenemos ingresos limitados, ¿no? Entonces, las cantidades que consumamos de tanto el bien X como el bien Y, ¿ya? Obviamente con el precio correspondiente de ambos tipos de bienes, ¿no? Siempre van a ser igual o menor a mis ingresos, ¿sí? Por obvias razones, de verdad, no olvidemos el supuesto, ¿no? De que si nos vamos a la primera, que no veamos los supuestos, ¿sí? De que el consumidor, ¿qué va a pasar? Va a destinar todos sus ingresos o su renta en el consumo de estos dos bienes, ¿sí? Entonces, la restricción presupuestaria, aquí, ¿no? Entonces, el consumidor o las familias pueden hacer combinaciones, cualquier combinación dentro, ¿no? De esta línea, ¿sí? Cualquier combinación de X y Y lo puede hacer, pero dentro de esta línea. ¿Por qué no? Porque obviamente sus ingresos no te permiten hacer unas combinaciones diferentes, ¿sí? Entonces, mi conjunto presupuestario es una restricción que no me permite salirme gráficamente de este punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta ese concepto, ¿sí? Entonces, el consumidor, si hace una combinación, por ejemplo, en el punto A, lo va a poder hacer, ¿sí? Incluso puede hacer una combinación en el punto B, lo puede hacer, ¿no? Y una cantidad determinada de ambos bienes. Lo que sí no puede hacer es una combinación aquí, ¿no? Primero, porque obviamente sus ingresos no se lo permiten, ¿no? Imposible, ¿no? No puede hacer esta combinación solamente hasta la combinación B, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente esta combinación está fuera del alcance presupuestario que tiene el consumidor. Entonces, el consumidor se tiene que ajustar a sus ingresos. Y es lo que pasa en la realidad, ¿no? Cada persona, cada familia tiene ya sus ingresos limitados, sus ingresos definidos, ¿no? Y cada uno se adecua en función a su economía. Ya hemos indicado la otra vez, ¿no? De que para personas A, ¿no? Puede ser un bien de lujo, ¿no? Comerse un churrasco cada fin de semana, ¿no? Para muchos es un bien normal, para muchos es un bien normal, ¿no? Para algunos ya puede ser un bien inferior, ¿no? Entonces, el definir cuál es la combinación adecuada, ¿no? Para poder satisfacer o llegar a ese equilibrio de satisfacción va a depender del tipo de bien. Por eso aquí, en el análisis de la teoría del consumidor, no analizamos productos en específico, ¿no?
si uno se analiza nuevos bienes supuestos, ¿no? Asumiendo que todas las personas tienen un ingreso determinado, asumiendo el que todas las personas solamente consumen 2 bienes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este concepto y esta restricción, entonces, todas las personas se tienen que adaptar ¿me escuchan, jóvenes? Ya, entonces, tienen que adaptarnos obviamente a los ingresos que tienen, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, ya lo hemos visto, ¿no? Está la área de posibilidades de consumo, donde para encontrar este punto máximo, ¿no? De las cantidades ya que puede consumir el consumidor, va a ser, obviamente, se divide el ingreso entre el precio de Y, ¿sí? Y para encontrar el otro extremo, ¿sí? De mi línea presupuestaria se va a dividir el ingreso dividido entre el precio del producto X, ¿sí? Entonces, ambos puntos va a generar, ¿no? Dice, área de posibilidad del consumo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que existe una variación en el ingreso del consumidor? ¿Sí? A ver, veamos. Un aumento en el ingreso del consumidor y se desplazará la recta presupuestaria. Obviamente, ¿no es verdad? No olviden el concepto ceteris paribus. Mientras todo lo demás se mantiene constante. Por obvias razones, si es que hay un incremento en el ingreso del consumidor, mi línea presupuestaria se va a desplazar hacia arriba. ¿Por qué, no? Si yo divido, ¿no? 100 dividido entre una cantidad determinada de bienes, me va a generar un consumo determinado, pero ¿qué pasa si yo duplico mi ingreso a 200? Obviamente al mismo precio, por obvias razones, voy a poder consumir mayor cantidad de un bien determinado, en este caso el bien Y. Lo opuesto, ¿no? Lo propio con el bien X, ¿no? Por ende, mi línea presupuestaria se desplaza hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si es que mi ingreso disminuye? ¿No? Inicialmente, con un ingreso determinado, tenía una línea presupuestaria, pero si es que mi ingreso disminuye, por obvias razones, mis posibilidades, si no vamos aquí, mi área de posibilidades del consumo va a disminuir, ¿no? Porque mi curva se va a desplazar hacia abajo, ¿no? Por ende, se va a achicar, ¿no? Mis diferentes combinaciones que yo puedo hacer en el consumo de ambos bienes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo puede existir modificaciones también o variaciones que se pueden dar en mi línea presupuestaria, mi pendiente presupuestaria? Primero, si hay que existe una disminución en el precio del bien X y se mantienen constantes los ingresos del precio del bien Y. Sí, o sea, ¿qué significa? No? Supongamos que a un precio determinado de ambos bienes, yo tengo ya definido una línea presupuestaria, ¿verdad? Una línea presupuestaria. Sin embargo, en este caso, si es que cambia el precio, en este caso el bien X, ¿no? Por obvias razones, mi línea presupuestaria va a cambiar. ¿Por qué no? Porque si yo divido el ingreso que se mantiene constante en un nuevo precio, obviamente que va a existir una menor o mayor cantidad de consumo del cual existió una variación en el precio, ¿sí? Otra opción es igual si es que existe un aumento en el precio del bien X, pero se mantiene constante tanto en el ingreso como el precio del otro bien. Si es que existe un aumento en ambos precios
igual, ¿no? Y manteniendo obviamente el ingreso, va a existir un cambio, va a existir un desplazamiento de la curva. Y lo opuesto, ¿no? Se que también tiene una reducción en ambos precios, manteniéndose sus ingresos, igual va a tener un desplazamiento de la curva o de la renta presupuestaria, obviamente, hacia arriba, porque a un mayor precio, obviamente, voy a poder consumir mayores unidades o mayores cantidades de ambos bienes. Gráficamente, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí vamos a ver los ejemplos? Si es que existe una disminución en el precio del X, por ejemplo, aquí yo tengo la curva negra, acá no está con punteada, esta es mi curva inicial, ¿sí? Mi recta presupuestaria, mi línea presupuestaria. Pero ¿qué pasa si existe una disminución en el precio del X? Obviamente, si existe una disminución, ¿qué va a pasar? Obviamente voy a poder consumir mayor cantidades de este bien, ¿verdad? Voy a poder consumir mayor cantidad de este bien. Lo que me va a generar, obviamente, un desplazamiento de la curva, ¿sí? En este caso, las cantidades X, ¿no? En mayor cantidad, pero mi curva va a variar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que tengo un aumento en el precio del bien X, ¿no? Inicialmente, a un precio determinado, consumí esta cantidad, ¿no? Con mis ingresos que se mantienen constantes. Si es que aumenta el precio del bien X, obviamente voy a consumir menos cantidad de este bien y por obvias razones voy a consumir mayor cantidad del otro bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hay un aumento en ambos bienes? Dice en magnitudes diferentes. ¿Qué significa eso? Bueno, existe un aumento en ambos bienes en magnitudes diferentes, un aumento en el precio, ¿sí? A un precio determinado se consume. Tenía mi línea presupuestaria en este punto, pero sí que existe un aumento en el precio en ambos bienes, por obvias razones, ¿no? Con los ingresos que se mantienen constantes, voy a consumir menos cantidades de ambos bienes, ¿sí? ¿Qué sería lo opuesto? Sí que existe una disminución de precio en ambos bienes, ¿no? Entonces, a un mismo ingreso, obviamente a precios mucho más bajos, voy a consumir mayor cantidad, ¿sí? De ambos bienes, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? Cuando existen variaciones en el precio de ambos bienes, tanto de X y de Y, ¿sí? Ahora, bueno, ya nos vamos pasando. Vamos a quedar aquí, jóvenes. Antes voy a tomar la lista ya. Vamos a estar hasta más tarde. Aquí no ves. Álvarez Alarcón, Presente, Licen. Antelo Vaca, Arias Romero, Bautista Ávila, Burgos Céspedes, Presente, Listen. Candia Barco, Campos Justiniano, Castillo, Jambi Condori, Presente, licenciado. Chávez Suárez, Choque Luna, Da Silva Chávez, Durán Segundo, Espinosa Guzmán, Presente, licenciado. Evidaure, Gómez Oropesa,
Presente, Listen Gómez Oropesa. Ibáñez Tejerina. Irigoyen Montero. Presente, licenciado. Justiniano Ruiz. Presente. Presente. Jordán. Oyola. Llano Espinosa. López Muñoz. Presente, licenciado. Marca Beltrán. Miranda Perrufino. Montaño Mamani. Montaño Silva. Mungo Arancibia. Buenas noches, Munguía, presente. Ordóñez Chavarría. Ortega González. Paniagua Cuaquira. Presente, licenciado. Paz Juan Manuel. Presente, Listen. Pérez Cuellar. Pinedo Callaú. Presente, Listen. Rendón Torres. Rivera Guarachi. Rocha Salazar. Ruiz Chávez. Salvatierra Maida. Presente, Listen. Sánchez Mosqueira. Santos Quispe. Serrano Borja. Presente. Soleto Paesano. Solís Mancilla. Sosa Morales. Presente, Suárez, licenciado. Oh, disculpa, presente, licenciado. Sosa. Sí. Suárez Arteaga. Surriabre Cerrudo. Asima Saucedo. Telles. Méndez. Tumiri Martínez. Ventura Esquivel. Presente, Listen. Presente. Ventura Esquivel. Ya. ¿Alguien que no haya nombrado? Bueno, jóvenes, nos vemos el martes, nos vemos el jueves, ¿ya? Quedamos aquí. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.